El sonido de un trueno tras la ventana de la notaría hizo que Brooke Hampton Wilder se estremeciera. Odiaba que la naturaleza interrumpiera su rutina. En la mesa que tenía delante había un testamento que requería especial atención, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la velada que tenía por delante. Tradicionalmente, ella y su marido recibían invitados los martes, y esta noche no iba a ser una excepción, a pesar de la furia de los elementos. La pedantería de Brooke era evidente en todo, desde su cabello oscuro impecablemente peinado hasta su agenda perfectamente calibrada para el día. Era conocida en la ciudad no solo como notaria competente, sino también como anfitriona de cenas impecables. Todos los martes y viernes, su mansión de estilo victoriano abría sus puertas a la élite local. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Trent, su marido, dijo que llegaría tarde a la fábrica. Otro problema con los proveedores requería su intervención personal. Su empresa metalúrgica prosperaba gracias al férreo control del propietario y a su capacidad para mantener a sus empleados bajo una presión constante. El carácter autoritario de Trent le dio fama de ser un hombre con el que era mejor no discutir, sobre todo en asuntos de negocios. Su matrimonio era considerado por muchos una unión ideal. Ella llevaba la casa y mantenía una imagen impecable de la familia. Él aportaba bienestar económico y posición en la sociedad. Sin embargo, tras la fachada de pareja de éxito, se ocultaban contradicciones, inadvertidas para los extraños. Brooke se sorprendía cada vez más a sí misma, pensando que su marido la trataba como a una subordinada más, en lugar de como a una compañera en pie de igualdad. Últimamente la tensión había ido en aumento, sobre todo durante sus tradicionales recepciones. Trent hacía cada vez más comentarios duros sobre ella, aunque estuvieran velados por una conversación trivial. Los invitados fingían no darse cuenta de los comentarios, pero Brooke percibía su desconcierto. Por la noche, la casa se llenó con el sonido de las voces y el tintineo de las copas. Entre los invitados estaban el juez McCormick y su esposa, el propietario de una empresa de construcción, Reynolds, y una pareja nueva en su círculo, el Dr. Priestley y su esposa. Brooke estuvo impecable en su papel de anfitriona, manteniendo una conversación informal y asegurándose de que las copas de los invitados no estuvieran vacías. Trent dominaba la conversación como de costumbre, hablando del último acuerdo de expansión. Brooke notó que la SRA. Priestley hacía una mueca discreta cuando él se lanzó a contar por tercera vez aquella noche que había sido más astuto que la competencia, pero nadie se atrevió a desviar la conversación hacia otro tema. La velada estaba llegando a su fin cuando el juez McCormick preguntó de repente por su próximo aniversario de boda. Brooke sintió que Trent se ponía tenso. Era evidente que se había olvidado de la fecha. El despreocupado, sí, se acerca algo así, de él hizo que Brooke se sonrojara ligeramente. Hábilmente desvió la conversación hacia la próxima recaudación de fondos, pero algo en su interior se quebró. Después de despedir a los últimos invitados, se fueron en silencio a sus dormitorios, otra tradición que se había establecido en los últimos meses. Brooke permaneció despierta durante largo rato, reflexionando sobre cómo habían cambiado sus vidas durante sus 6 años de matrimonio. Antes habían sido realmente felices, pero poco a poco su relación se había convertido en una máquina bien engrasada sin espacio para la espontaneidad o la calidez. Por la mañana, estaba revisando habitualmente la lista de invitados para la cena del viernes por la noche, cuando la secretaria trajo documentos urgentes para que los firmara. Brooke estampaba mecánicamente su firma impecable, pensando en otra velada que le esperaba en la que tendría que interpretar el papel de esposa perfecta. La reunión de la Facultad de Derecho en el Club de Campo había reunido a todo el colorido de la sociedad local. Brooke observaba con una copa de champán cómo sus compañeros de clase, ahora abogados y hombres de negocios consolidados,
competían por sus logros. Se sorprendió a sí misma pensando que, en los últimos años, su círculo social se había convertido en una competición tácita. ¿Quién tenía la casa más grande? ¿Qué hijo iba al colegio más prestigioso? ¿O quién organizaba la recepción más elaborada? Trent, que como siempre llegaba tarde por motivos de trabajo, apareció acompañado de su nuevo socio. Su voz alta y sus modales chulescos hicieron que varios de los invitados se giraran. Brooke notó una mueca de dolor en James Ellington, su viejo amigo y compañero de golf de su marido. Hacía poco había perdido una importante licitación de equipamiento a manos de Trent. «Cariño, ¿te has enterado ya de la noticia? Margaret Duval va a abrir su propio bufete de abogados. Catherine Rothschild, esposa del cirujano jefe del City Hospital, miró a Brooke significativamente. Margaret había sido su rival durante mucho tiempo, desde sus tiempos de estudiante, y ahora su rivalidad tácita había alcanzado un nuevo nivel. Hacía tiempo que las cenas de los Hampton Wilder se habían convertido en un distintivo de la alta sociedad de su ciudad. Estar en la lista de invitados significaba reconocimiento de estatus, y quedar fuera de ella era prácticamente la muerte social. Brooke había confeccionado cuidadosamente las listas de invitados, teniendo en cuenta muchos matices, desde los intereses comerciales de su marido hasta los últimos cotilleos sociales. Esta noche era especialmente consciente de cómo había cambiado su relación con Trent. Antes eran un equipo, construyendo juntos su posición en la sociedad. Ahora era como si cada uno jugara su propio juego. Trent utilizaba cada vez más sus recepciones como foro de negociaciones comerciales, convirtiendo las cenas gourmet en reuniones de negocios. ¿Has oído que los Reynolds se van a divorciar?, susurró Brooke a Elizabeth McCormick con una copa de martini. Dicen que es porque John empezó a pasar demasiado tiempo en la oficina. Brooke trazó involuntariamente un paralelismo con su propio matrimonio. Trent también se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y explicaba que se debía a negociaciones importantes. A medida que avanzaba la velada, Brooke se dio cuenta de cómo había cambiado el ambiente cuando aparecieron los Priestley. Recién llegados a su ciudad, se habían ganado rápidamente el favor de la comunidad local. Victoria Priestley, que había sido una conocida periodista, tenía un encanto especial y un don para caer bien a la gente. Era evidente que Trent estaba encantado con su nueva conocida, lo que no escapó a la atenta mirada de Brooke. Regresaron a casa en un tenso silencio. A Trent le molestaba que James Ellington le hubiera ignorado desafiantemente toda la noche. «No veo por qué se pone tan dramático. Los negocios son los negocios», bromeó mientras aparcaba el coche delante de la casa. Brooke permaneció en silencio, pensando en lo mucho que habían perdido al convertir sus vidas en una interminable búsqueda de estatus. Al día siguiente, durante el desayuno, Trent anunció que había invitado a Priestley a la cena del viernes. «Victoria tiene un gran ojo para el arte, le interesará», comentó como de paso. Brooke sintió una punzada de irritación. Normalmente hacían juntos la lista de invitados, pero últimamente su marido tomaba cada vez más decisiones en solitario. Por la noche, mientras repasaba la lista de tareas de la semana, Brooke reflexionó sobre la cena que se avecinaba. Se dio cuenta de que su impecable fachada empezaba a resquebrajarse. Las charlas se parecían cada vez más a interrogatorios y las sonrisas amistosas ocultaban celos y rivalidades subyacentes. Incluso su propio matrimonio, que parecía tan sólido, se estaba convirtiendo poco a poco en un espectáculo hábilmente montado. Mientras tanto, en la notaría había un nuevo cliente. Margaret Duval estaba a punto de presentar los papeles para abrir su propio bufete. Brooke hacía su trabajo a la perfección, pero por dentro le hervía la sangre al darse cuenta de que su antigua rival había logrado un nuevo éxito. Por la noche se lo mencionó expresamente a Trent, esperando ver su reacción.
le espetó descuidadamente sin levantar la vista de su teléfono. El comentario dolió a Brooke. Estaba orgullosa de su reputación como notaria independiente y no quería convertir su negocio en parte de la maquinaria empresarial. Mientras se preparaba para su próxima cita, Brooke era especialmente meticulosa con los detalles. Sabía que cada pequeño detalle sería notado y comentado en su círculo. Servicio impecable, menú exquisito, vinos perfectamente seleccionados. Todo debía estar a la altura de su estatus. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, la búsqueda de la perfección le resultaba agotadora, sobre todo cuando Trent, absorto en otra negociación comercial, ni siquiera parecía darse cuenta de sus esfuerzos. El Golden Lotus estaba inusualmente lleno para ser martes. Brooke se ajustó el collar de perlas que llevaba al cuello mientras el maître los conducía a una mesa junto a la ventana. Esta noche cenaban con el matrimonio McCormick y Priestley, que se había convertido rápidamente en parte de su círculo social y asistía con asiduidad a los actos sociales de la ciudad. Victoria Priestley, impecablemente vestida como siempre, hablaba apasionadamente de su reciente viaje a Europa. Brooke escuchaba distraídamente, observando cómo Trent captaba literalmente cada palabra de la ex periodista. Últimamente se había interesado mucho por ella, explicándoselo como una posible oportunidad de negocio. El marido de Victoria poseía una cadena de clínicas privadas y Trent necesitaba un proveedor fiable de material médico. «Brooke, querida, tienes que probar el fletán», dijo Elizabeth McCormick, dando golpecitos con un dedo en el menú. «Aquí lo cocinan absolutamente divino». Brooke asintió, aunque el pescado nunca había sido su plato favorito. Hubiera preferido pasta, pero esta noche quería complacer a todos. La conversación fluyó suavemente de un tema a otro mientras llegaban los platos principales. El fletán estaba excelente, tierno, se deshacía en la boca. Tanto que Brooke, absorta en una conversación con el juez McCormick sobre los detalles de la nueva cuenta, llamó casi automáticamente al camarero para pedir otra ración. «Esposa, es indecoroso tomar 2 veces el mismo plato como invitado». La voz de Trent sonó aguda, inesperadamente alta. Hubo una pausa incómoda. Antes de que Brooke se diera cuenta, sintió un ligero golpecito en el brazo. Trent le había tocado la muñeca con el tenedor, como si estuviera castigando a un niño travieso. Victoria Priestley enarcó sutilmente una ceja. Elizabeth McCormick bebió un gran sorbo de vino, ocultando su vergüenza. El juez tosió e intentó desviar la conversación hacia la reciente recaudación de fondos, pero el ambiente se había estropeado irremediablemente. Brooke se echó hacia atrás, sintiendo que le ardían las mejillas. No de dolor. El golpe había sido más bien simbólico, sino por la humillación. Captó la mirada compasiva de Elizabeth y sacudió débilmente la cabeza. No necesitaba consuelo. En su interior crecía lentamente una oleada de algo nuevo y desconocido. No era rabia ni resentimiento, sino una fría determinación. «Disculpen». Brooke se levantó de la mesa y se dirigió al aseo de señoras. El espejo reflejaba a una mujer impecablemente vestida, con una postura perfecta y una sonrisa congelada. Sacó el teléfono y marcó el número de su asistente. «Sara, voy a necesitar tu ayuda. Mañana por la mañana búscame todos los libros de etiqueta que puedas, todo lo que puedas». De vuelta a la mesa, Brooke era el epítome de la calma. Mantenía la conversación fluida, riéndose de las bromas del juez, pero en su interior ya estaba madurando un plan. Si Trent estaba tan preocupado por el decoro, ella le daría una clase magistral de etiqueta, una en la que recordaría la velada con el mero durante mucho tiempo. En casa, después de ducharse y ponerse un pijama de seda, Brooke abrió el portátil. La primera consulta en el buscador. Las reglas más absurdas de la etiqueta victoriana. Trabajó hasta bien entrada la noche, tomando notas y haciendo una lista. Había mucho trabajo que hacer por la mañana.
Trent parecía haber olvidado ya el incidente. Durante el desayuno, habló de las próximas reuniones de trabajo como si nada hubiera pasado. Brooke escuchaba a medias, repasando mentalmente los detalles de su plan. Cuando su marido mencionó que el viernes tendrían invitados importantes, posibles inversores, sonrió con comprensión. Sería el momento perfecto para la primera lección. Por cierto, cariño, se detuvo en la puerta del despacho. ¿Te has acordado de encargar nuevas tarjetas de visita? La última vez presentaste tu tarjeta con la mano izquierda, lo que se considera muy indecoroso en los círculos empresariales. Trent miró a su mujer perplejo, pero Brooke ya había cerrado la puerta tras de sí, dejándolo ligeramente confundido. En la notaría, Sara ya había preparado una impresionante pila de libros, desde guías clásicas de etiqueta social hasta estudios históricos sobre normas de comportamiento en distintas épocas y culturas. Brooke seleccionó algunos de los títulos más interesantes y se sumergió en la lectura, tomando notas en un pequeño cuaderno. Por la noche, ya tenía un plan de acción detallado. Iba a convertir cada cena en una exquisita tortura para su marido, utilizando su propia arma, las reglas del decoro, solo que ahora esas reglas serían tan elaboradas y absurdas que hasta el más sofisticado experto en etiqueta se sentiría confundido. Sara, la ayudante de Brooke, observaba con curiosidad cómo su jefa, habitualmente reservada, se pavoneaba por la oficina con un impresionante volumen de etiqueta cortesana del siglo XVIII. ¿Puedes creer que en algunos países se consideraba indecente cortar una ensalada con un cuchillo? Brooke se separó de su lectura. Y en la época victoriana, se desaconsejaba a las damas comer queso en público, se consideraba demasiado sensual. Señora Hampton Wilder, ¿pero para qué necesita todas estas rarezas? Sara levantó otro libro. Verá, algunos hombres son demasiado reverentes con las reglas del decoro, sobre todo cuando se trata de otros. Brooke enarcó una ceja significativamente. Por cierto, por favor, pide un juego nuevo, el del escudo, el antiguo, y busca información sobre las normas para su uso. Al día siguiente, Brooke quedó con Elizabeth McCormick para comer. Su amiga aún se sentía incómoda después del incidente en el restaurante. «Sabes, Trent a veces puede ser brusco», empezó Elizabeth con cautela. «Oh, no te preocupes, solo estoy trabajando en sus modales». Brooke sonrió enigmáticamente. «Por cierto, ¿no sabías que las normas de la alta sociedad del siglo XIX dictaban que no se podía decir la palabra «they» en la mesa? ¿En serio?» Elizabeth miró sorprendida a su amiga. «Por supuesto, y no es ni mucho menos la regla más extraña que he descubierto». Por la noche, Brooke sistematizó la información que había reunido. En su escritorio apareció un elegante cuaderno encuadernado en piel, donde anotó cuidadosamente las reglas de etiqueta más refinadas y oscuras de distintas épocas y culturas. «Cariño, ¿qué son esos libros tan extraños que hay en el salón?» Trent miró hacia el estudio de su mujer. «Ah, ¿esto?» Solo refrescaba mis conocimientos sobre las reglas de buena educación. Tú misma has dicho lo importante que es la etiqueta. Brooke ni siquiera levantó la vista de sus notas. Por cierto, cariño, ¿sabías que servir un plato de pescado con vajilla de acero se considera una flagrante falta de etiqueta? Solo plata. Hizo otra anotación en su cuaderno. ¿Qué? Información esclarecedora. Trent claramente no sabía cómo responder a la nueva fascinación de su esposa. Durante la cena, Brooke sondeó sus hallazgos por primera vez. «Cariño, estás sujetando el tenedor en el ángulo equivocado. En la sociedad decente es costumbre». «Brooke, no lo hagamos», refunfuñó Trent. «¿Por qué no? Tú eres la que insiste en seguir las normas. Por cierto, he pedido un juego nuevo, con el número correcto de tenedores para cada plato». El sábado, Brooke visitó una tienda de antigüedades donde miró una colección de libros antiguos de etiqueta. El dueño de la tienda, un señor mayor con monóculo, fue todo un hallazgo.
A la señora le interesa la etiqueta. Oh, puedo contarle tantas sutilezas. Se le iluminaron los ojos. 3 horas más tarde, Brooke salió de la tienda con unos conocimientos inestimables y una impresionante pila de libros. Ahora tenía todo un arsenal de reglas, desde las más sencillas hasta las más exóticas. Señora Hampton Wilder, ha llamado la señora Priestley. Se pregunta si va a reprogramar la cena del viernes por la noche. Sara le tendió la nota. Absolutamente no. El viernes será el día perfecto para la primera hora. Brooke sacó su cuaderno. Por cierto, Sara, ¿podrías pedir las pinzas especiales para espárragos? Y sí, necesitaremos el champán adecuado, solo de la región de Champagne, de lo contrario se considera de mal gusto. Durante la velada, estudió detenidamente los esquemas del montaje adecuado de la mesa, tomando notas de los más mínimos detalles. Trent, que pasaba por allí, se detuvo en la puerta. «Últimamente estás demasiado pendiente de esas reglas», comentó. «¿Es posible obsesionarse demasiado con los buenos modales?» Brooke sonrió dulcemente. «Por cierto, cariño, ¿sabías que hay normas estrictas sobre cómo doblar la servilleta cuando te levantas temporalmente de la mesa?» Trent se limitó a negar con la cabeza y se marchó. Aún no tenía ni idea de lo que le esperaba la semana siguiente. El domingo, Brooke tenía un ensayo con los criados. James, el mayordomo, que llevaba muchos años trabajando en su casa, estaba desconcertado por las nuevas exigencias. «Señora, ¿está segura de que a los invitados les gustarán reglas tan detalladas?», preguntó con cautela. «Oh, James, estarán encantados, especialmente mi marido», sonrió Brooke enigmáticamente. «Y sí, no lo olvides. Las cucharas de postre deben estar en un ángulo de exactamente 45 grados. El comedor ya estaba abarrotado de invitados, inversores potenciales con sus cónyuges, el matrimonio McCormick y Priestley. Brooke, con un elegante vestido azul marino, ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Sobre el mantel impecablemente almidonado brillaba un juego nuevo, cada pieza de la cubertería de plata dispuesta con precisión matemática. «Cariño, te has equivocado de rodilla al poner la servilleta», sonrió Brooke suavemente a Trent. «En la sociedad decente, es costumbre colocar la servilleta en la rodilla izquierda si el plato se sirve en la derecha». Los invitados miraron a su alrededor. Trent sonrió tenso y cambió de sitio la servilleta. «Y ahora, caballeros, les presento el primer plato, un tradicional consomé francés». Brooke hizo una seña al mayordomo. «Por cierto, Trent, cariño, sabes que la sopa debe tomarse con un movimiento de la cuchara alejado de ti, ¿verdad? Esa regla se instituyó en la corte de Luis XIV». «Brooke, tal vez no deberíamos...» Trent comenzó, pero su esposa ya se había vuelto hacia los invitados. «Caballeros, deben saber que hay normas estrictas sobre el uso de los cubiertos. Mi marido está obsesionado con las reglas de etiqueta», miró a Trent significativamente. «Incluso puede amonestar a alguien por coger mal un tenedor». Victoria Priestley se atragantó con su vino intentando ocultar una risita. El juez McCormick estudiaba el dibujo de su plato con exagerada atención. «Hablando de vino», continuó Brooke, «Trent, querido, tienes la copa con la mano equivocada y la estás sujetando por el cuenco, no por el tallo. En sociedad decente». «Brooke». Trent alzó la voz, pero vaciló de inmediato al notar las miradas de los inversores. «¿Sí, cariño?», agitó las pestañas inocentemente. «Ah, sí, te pido disculpas. Levantar la voz en la mesa también se considera un signo de mala educación. Creía que lo sabías». El inversor jefe, el señor Harrington, observó la escena con interés. Su mujer procuraba ocultar su sonrisa tras una copa de champán. «¿Sabíais?», se volvió Brooke hacia los invitados, «que en el siglo XVIII había más de 20 reglas sobre cómo tomar sopa correctamente? Por ejemplo, no se podía soplar sobre la sopa caliente, se consideraba el colmo de la indecencia. Trent, querida, estás rompiendo esa regla ahora mismo».
Para cuando se sirvió el plato principal, Trent ya estaba rojo de irritación contenida. Cada movimiento suyo iba acompañado del comentario de su mujer sobre alguna norma de etiqueta que estaba infringiendo. «Oh, déjame que te cuente una anécdota graciosa», se animó Brooke al llegar el pescado. «La semana pasada estábamos en un restaurante y mi marido me dio una lección de etiqueta inolvidable. ¿Te puedes creer que hasta utilizó un tenedor para recalcar la importancia de las normas de decoro?» Elizabeth McCormick tosió y a Victoria Priestley se le cayó la servilleta. Trent se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. «Hablando de tenedores», continuó Brooke con indiferencia. «Trent, ahora estás utilizando un tenedor de pescado como guarnición. Es una terrible falta de etiqueta, casi tan terrible como pedir 2 veces el mismo plato». Para el postre, el ambiente en la mesa se había vuelto casi electrizante. Los comensales se dividieron en 2 bandos. Algunos disfrutaban abiertamente del espectáculo, otros fingían cuidadosamente que no pasaba nada raro. «Trent, cariño», Brooke puso la mano en el hombro de su marido. «Estás sujetando la cuchara de postre en el ángulo equivocado, y tienes que mantener los codos más cerca del cuerpo. Además, ya basta». Trent se levantó bruscamente de la mesa. «Si me disculpan, caballeros, tengo que hacer una llamada urgente». «Ah, querida», Brooke sacudió la cabeza. Levantarse de la mesa en mitad de una comida es el colmo de la indecencia, pero estoy segura de que nuestros invitados lo entenderán. ¿Verdad, caballeros? El señor Harrington tosió. «Señora Hampton Wilder, debo admitir que sus conocimientos de etiqueta son impresionantes». «Oh, es todo gracias a mi marido», Brooke sonrió dulcemente. «Es un profesor muy estricto». Un silencio opresivo se cernió sobre la casa después de que los invitados se marcharan. Trent se encerró en su despacho, y Brooke se dedicó tranquilamente a revisar la lista de reglas para la siguiente cita. Después de todo, aún le quedaban muchas sutilezas de etiqueta por aprender que compartir con su marido y sus invitados. Brooke cerró la puerta de su notaría y se apoyó en la pared, recuperando el aliento. La reunión matutina en la Cámara de Comercio de la ciudad había resultado inesperadamente tensa. Trent, como de costumbre, había intentado dominar el debate sobre el proyecto de desarrollo del nuevo distrito comercial, pero su propuesta había sido recibida con frialdad. Sobre todo, después de que Brooke señalara varias incoherencias jurídicas en su presentación, y lo había hecho con una cortesía y una profesionalidad impecables. «Señora Hampton Wilder, ha estado usted excelente hoy», la alcanzó Margaret Duval a la salida. «Un análisis tan fino de la documentación y esa forma de señalar los errores, simplemente inigualable». Brooke sonrió con recato, recordando cómo se le había puesto blanca la cara a Trent cuando ella se había disculpado por su posible falta de delicadeza al llamar la atención de la Junta sobre los graves fallos en los cálculos financieros de su proyecto. Sus comentarios habían sido profesionalmente impecables y sus modales un modelo de cortesía social. «Sara, cancela todas las reuniones para esta tarde», miró Brooke en el despacho de su asistente. «Y sí, por favor, pide ese juego de té especial del que hablamos». Su influencia en la ciudad había crecido considerablemente últimamente. Cada vez la consultaban más, no solo sobre asuntos notariales, sino también sobre una gama más amplia de problemas legales. Y sus modales impecables y su agudo ingenio la habían consolidado como alguien cuya opinión merecía ser tenida en cuenta. «Brooke, querida». Elizabeth McCormick entró literalmente volando en el despacho. «¿Te has enterado ya? Trent acaba de estallar en la reunión de inversores. ¿Puedes creer que empezó a gritarle al señor Harrington por un comentario sobre modales?» Brooke removió tranquilamente el azúcar de su taza de té. «De verdad que... inapropiado. Después de tu disección de su proyecto en el consejo, perdió completamente los estribos». Elizabeth se acomodó en su silla.
Dicen que incluso tiró una carpeta con documentos. John está en estado de shock. Nunca le había visto así. Sarah llamó suavemente a la puerta. Señora Hampton Wilder, ha llamado el señor Priestley. Quiere hablar de la posibilidad de cooperar en el suministro de material, directamente con usted, no a través del señor Hampton Wilder. ¡Qué interesante! Brooke tomó un sorbo de té. Concierta una cita para la semana que viene. Y sí, en ese restaurante que sirve sopa de cebolla bien servida. Cuando volvió a casa esa noche, encontró a Trent en el estudio. Estaba sentado en la penumbra mirando fijamente a la pared. «Un día duro, cariño». Brooke se detuvo en la puerta. «Tú estás haciendo esto a propósito». Su voz sonaba ronca. Primero esos interminables comentarios sobre etiqueta, ahora esta humillación pública en el consejo. ¿Humillación? ¿De qué estás hablando? Levantó las cejas pictóricamente. Me limité a señalar algunos defectos en su proyecto, de la manera más educada, observando todas las reglas del decoro. ¿No me enseñaste la importancia de las reglas? Trent se sacudió como de un golpe. Eso es diferente. Has convertido mi vida en una pesadilla. Todos esos comentarios que hiciste, las correcciones... Cariño, levantar la voz es señal de mala crianza. Brooke sonrió suavemente. Por cierto, sostienes mal el vaso. Otra vez. A la mañana siguiente, Sarah informó de que otros 3 clientes importantes se habían apuntado al asesoramiento. Todos ellos habían trabajado antes en exclusiva con la empresa de Trent. S.R.A. Hampton Wilder. Victoria Priestley apareció en la puerta. ¿Puedo hablar con usted un momento? Quería discutir un asunto delicado. Brooke señaló la silla de visitas. Por supuesto, Victoria. Y por favor, llámame Brooke. Verás. Victoria frotó nerviosamente la correa de su bolso. Después de aquel incidente con Trent en la reunión, mi marido cree que tal vez deberíamos renegociar algunos acuerdos comerciales. Bastante comprensible. Brooke sacó una carpeta de archivos del cajón de su escritorio. Acabo de recibir algunas sugerencias interesantes al respecto. Al final de la semana, todo el mundo hablaba de cómo la impecable señora Hampton Wilder se había hecho con el control de la mayoría de los negocios de su marido. Todo se había hecho con tanta elegancia y siguiendo las reglas que ni siquiera los guardianes más estrictos de la etiqueta encontraban motivo de crítica. Trent, en cambio, se mostraba cada vez más retraído. Su irritabilidad en las reuniones de negocios se había convertido en algo muy conocido, y sus reacciones destempladas ante cualquier comentario sobre modales no hacían más que empeorar las cosas. «¿Sabes?», dijo Elizabeth una vez mientras tomábamos una taza de café por la mañana. «Nunca pensé que acabaría así. Solo querías darle una lección por el incidente del tenedor, ¿no?» Brooke miró con nostalgia por la ventana. A veces un pequeño tenedor puede poner todo un mundo patas arriba. Todo es cuestión de cogerlo bien. Había una atmósfera opresiva en la sala de conferencias de la planta metalúrgica. Trent intentaba por tercera vez explicar a la Junta las razones de la brusca caída de los pedidos, pero su voz se quebraba en un grito a cada pregunta aclaratoria. Cuando el joven financiero se atrevió a señalar que su comportamiento era impropio de un ejecutivo de ese nivel, Trent arrojó la carpeta de informes al otro lado de la mesa. «¿Quizá quiera discutir también mis modales?», miró a los presentes. «¿O deberíamos preguntar a mi mujer? Ella es ahora la principal experta en etiqueta de esta maldita ciudad». Los miembros del consejo lanzaron una mirada significativa. Tras este arrebato, 3 de ellos presentaron su dimisión, alegando culturas corporativas incompatibles. Al mismo tiempo, Brooke estaba consultando con uno de los antiguos clientes más importantes de su marido. El señor Harrington se frotaba nerviosamente la corbata mientras relataba sus dudas sobre la estabilidad de la empresa de Trent. «Verá, S.R.A. Hampton Wilder, no se trata solo de su inestabilidad emocional.
Las últimas decisiones del Consejo parecen cada vez más erráticas, y su análisis de la documentación la semana pasada nos ha abierto los ojos a muchos problemas. Brooke asintió mecánicamente, sintiendo un repentino pinchazo de conciencia. Quería darle una lección a su marido, pero no arruinarle el negocio. Después de todo, ¿no había sido él quien había llevado la situación a este punto con sus rabietas? Por la noche, al revisar su correo profesional, se encontró con una carta de Victoria Priestley. Decía que su marido había roto definitivamente todas las relaciones comerciales con la empresa de Trent tras otro escándalo en una reunión. «Querida», escribió Victoria, «tendrías que haberle visto gritar a la secretaria por unas servilletas mal dobladas en la sala de reuniones. La pobre se puso a llorar. Mi marido no cree que un hombre en esas condiciones pueda dirigir adecuadamente una empresa». Brooke dejó a un lado el portapapeles y se acercó a la ventana. Abajo, en el jardín, un jardinero recortaba los setos. En otro tiempo, Trent solía ocuparse él mismo del jardín los fines de semana. Le tranquilizaba. Ahora rara vez salía del estudio, y si lo hacía, era en silencio, mirando el teléfono o gritándole a la criada a la menor excusa. S.R.A. Hampton Wilder. Sara se asomó al estudio. Han llamado del banco. Quieren discutir la renegociación de la línea de crédito de la empresa de su marido. Parece que hay algunos problemas de garantías. Brooke se arregló distraídamente el pelo perfectamente peinado. Esto se estaba poniendo serio. El banco era el principal prestamista de la fábrica. Si empezaban a cuestionar la solvencia de la empresa, llamaron a la puerta. James Ellington, un viejo amigo de la familia y compañero de golf de Trent, estaba en el umbral. «Brooke, tenemos que hablar». Su voz, habitualmente segura, sonaba preocupada. «Se trata de Trent. Hoy ha habido un incidente desagradable en el campo de golf. Él golpeó a su caddy con un palo, solo porque supuestamente lo lanzó mal». Brooke se hundió en su silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Esto había ido demasiado lejos. Quería dar una lección, pero no destruir al hombre. «Sabes», continuó James, «entiendo por qué empezaste esto. Después de ese incidente con el tenedor, pero ahora es como si estuviera poseído, viendo violaciones de etiqueta por todas partes, desquitándose con todo el mundo. Ya no es solo venganza, es... Ya basta». Brooke levantó la mano. «Lo entiendo». Aquella tarde permaneció sentada en su vestidor durante largo rato, repasando sus blusas impecablemente planchadas. Cada una de sus arrugas había sido calibrada con precisión matemática, la misma precisión con la que había trazado su plan de venganza. Pero ahora aquella impecabilidad le resultaba dolorosa. A Trent se le cayó algo en la habitación contigua y se oyó un tintineo de cristales rotos y maldiciones ahogadas. Nunca se había permitido usar palabras duras. Creía que era señal de mala educación. Brooke sacó su cuaderno de etiqueta. Algunas de las páginas estaban tan llenas de garabatos que la tinta se transparentaba por el reverso. Por primera vez se preguntó si ella misma estaría tan obsesionada con la etiqueta como lo estaba Trent. El teléfono de la mesa vibró con un mensaje de Elizabeth. «Acabo de hablar con Margaret Duval. Dice que 3 proveedores importantes se han negado a renovar sus contratos con la planta. Algo sobre el comportamiento errático de la dirección». Brooke cerró los ojos. Había conseguido su objetivo. Trent ya no era el tirano santurrón que se creía experto en las reglas del decoro, pero el precio de aquella victoria era inesperadamente alto. Al otro lado de la ventana, la lluvia comenzó a caer de nuevo. En algún lugar del fondo de la casa, el reloj marcaba la medianoche, y cada latido resonaba en sus sienes como una acusación. Por primera vez en mucho tiempo, Brooke se sintió completamente impotente ante una situación creada por ella misma. Brooke ajustó el arreglo floral del centro de la mesa cuando empezaron a llegar los primeros invitados a otra cena. Últimamente,
Estas veladas se habían convertido en una especie de representación en la que el principal entretenimiento era observar a Trent. Los invitados esperaban con mal disimulado interés su próxima metedura de pata o su próximo arrebato de ira. $20 a que se equivoca con el tenedor de pescado, susurró James Ellington a su compañero de mesa. El hombre negó con la cabeza. Apuesto 30 a que se equivoca de servilleta. Trent apareció en el comedor, y todas las miradas se dirigieron instantáneamente hacia él. Parecía tan tenso como una cuerda tensada. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba enderezar la servilleta que tenía en el regazo. «Querido», sonrió Brooke suavemente, «has olvidado saludar a la señora Harrington. Según las reglas de etiqueta, el señor de la casa debe...» «Conozco las reglas». Su voz se quebró en un grito. La señora Harrington se estremeció, derramando su vino sobre el mantel. «¡Oh, qué vergüenza!», susurró Victoria Priestley, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Alguien ha olvidado claramente que levantar la voz en la mesa es indecoroso». Una risita ahogada recorrió la sala. Trent se puso morado, con los dedos agarrando el tallo de su vaso con tanta fuerza que parecía que el cristal estaba a punto de romperse. «He ganado», susurró uno de los invitados. Ni siquiera esperó a que sirvieran el pescado para estallar. Brooke lo observó con creciente preocupación. El plan había funcionado incluso demasiado bien. Ahora cada recepción se estaba convirtiendo en una tácita sala de apuestas donde se apostaba por las meteduras de pata de su marido. «¿Y recuerdas el incidente del tenedor?», preguntó Margaret Duval en voz alta. «Cuando nuestro querido anfitrión decidió dar a su encantadora esposa una lección de etiqueta». Trent se levantó bruscamente, derribando una silla. Todo el mundo se quedó helado, esperando otro arrebato, pero se limitó a salir de la sala, dejando a los invitados a la espera de más apuestas a su regreso. $100 a que se olvida de pedir disculpas a los invitados cuando vuelve, se oyó desde la esquina de la mesa. Brooke mantuvo mecánicamente una conversación trivial, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Había creado un monstruo. No solo había convertido a su marido en un paranoico obsesionado con las reglas de etiqueta, sino que lo había convertido en el hazme reír de todo su círculo. S.R.A. Hampton Wilder. El señor Harrington se inclinó hacia ella. «No quiero ser poco delicado, pero tal vez es hora de poner fin a esta actuación. Su marido está claramente al límite». Trent regresó media hora más tarde, cuando el postre estaba servido. Tenía las manos visiblemente temblorosas y se le veía una mancha en la camisa. Al parecer estaba intentando calmarse con whisky. «Pido disculpas por mi ausencia», dijo con una voz antinaturalmente suave. «Espero no haber roto ninguna regla de etiqueta». La última frase fue pronunciada con tal amargura que hasta los más jugadores se callaron. Brooke notó por primera vez lo demacrado que se le había puesto el rostro, cómo le aparecían mechones grises en el pelo. ¿Cuándo había empezado a descontrolarse todo? «Te apuesto 200 a que habrá otro escándalo antes de que acabe la velada», susurró alguien a sus espaldas. Trent se crispó al oír claramente esas palabras. Sus dedos se cerraron en puños, pero se contuvo, solo se le encendieron los pómulos. Cuando los invitados se marcharon, Brooke encontró a su marido en el estudio. Estaba sentado en la oscuridad, mirando un vaso vacío. «¿Satisfecha?», preguntó sin volverse. «Tu venganza ha tenido éxito a la perfección. Ahora no soy solo un hombre con malos modales. Me he convertido en el entretenimiento de todo el pueblo». Brooke abrió la boca para replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no quería que las cosas llegaran tan lejos? ¿Que solo quería darle una lección, no arruinarle la vida? En la casa reinaba un gran silencio, solo roto por el tic-tac del reloj. En algún lugar de la cocina, los platos tintineaban mientras los criados limpiaban las huellas de otra Vans recepción.
Brooke estaba de pie en la puerta del estudio, mirando la espalda encorvada de su marido, y por primera vez no sintió satisfacción por su pequeña victoria, sino amargura por la magnitud de la devastación que había causado. La mañana en la mansión Hampton Wilder comenzó con otro escándalo. Trent, tratando de mantener los restos de dignidad en un desayuno de negocios, hizo llorar a una joven camarera que había puesto la mesa de forma incorrecta. Cuando ella se disculpó y trató de corregir el error, él tiró al suelo un jarrón de frutas plateado. Si no sabes distinguir entre una cuchara de postre y una cucharilla, ¿qué derecho tienes a trabajar en un establecimiento decente? Su voz se convirtió en un grito que resonó en la vacía sala del restaurante. Brooke, sentada en una mesa vecina con Elizabeth McCormick, observaba la escena con creciente preocupación. Su supuesto desayuno de negocios con posibles socios se había convertido en otro espectáculo humillante. ¿Sabes?, dijo Elizabeth en voz baja cuando Trent salió por fin del restaurante. Nunca pensé que diría esto, pero quizá ya es suficiente. Quiero decir, él solo desmoronándose. Ese mismo día, el periódico local publicó un artículo sobre una crisis en el imperio Hampton Wilder. El periodista describía con colorido cómo el otrora respetado hombre de negocios se había convertido en el hazmerreír de la sociedad local, obsesionado con las normas de etiqueta hasta el absurdo. Trent se encerraba en su despacho y se negaba a recibir llamadas o visitas. Brooke podía ver su silueta a través del cristal esmerilado de la puerta mientras permanecía sentado e inmóvil durante horas, con la mirada fija en un punto. El tintineo ocasional de un vaso contra una jarra llegaba hasta ella. «Señora Hampton Wilder», se asomó Sara a su despacho, «han llamado del consejo del banco. Están preocupados por el comportamiento errático de su marido en la última junta de accionistas». Brooke asintió, recordando los relatos de los testigos de que Trent se había cogido una rabieta porque uno de los miembros de la junta sostenía una carpeta no lo bastante respetuosa. Por la noche, encontró a su marido en el salón. Estaba de pie junto a la chimenea mirando su fotografía de boda. En la imagen, ambos sonreían, jóvenes, felices, confiados en el futuro. «¿Sabes?», le dijo sin darse la vuelta. «He estado intentando averiguar cuándo se torcieron las cosas, cuando las reglas se volvieron más importantes que las relaciones, cuando la etiqueta sustituyó a la simple comunicación humana». Brooke se quedó callada, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Quería decir algo, pero Trent continuó. «Realmente intentaba salvar las apariencias, ¿verdad? Intentaba ajustarme a todas esas reglas interminables que tan amablemente me recordabas. Pero cuanto más lo intentaba, más gracioso parecía». Había tanta amargura en su voz que Brooke dio involuntariamente un paso adelante, pero Trent la detuvo con un gesto. «No te molestes. Sé que me he convertido en el hazmerreír. He oído las apuestas sobre mis meteduras de pata. He visto los cuchicheos a mis espaldas. Hasta mi propio consejo de administración piensa que soy inestable». Al día siguiente, de lo único que hablaban en el City Club era de cómo Trent Hampton Wilder intentaba hacer una presentación sobre un nuevo proyecto, pero enloqueció cuando uno de los inversores puso accidentalmente una taza de café sobre los documentos. «Ya no tiene gracia», comentó Victoria Priestley durante el almuerzo con Brooke. «La gente está empezando a preocuparse seriamente por su estado mental». Brooke removió distraídamente su té frío. Ella había creado esta pesadilla con sus propias manos, convirtiendo una vulgar venganza conyugal en una auténtica tragedia. Ahora, cada vez que Trent salía en público, era una ocasión para nuevos cotilleos y burlas. Cuando regresó a casa aquella noche, encontró a su marido en el dormitorio. Estaba metiendo metódicamente sus cosas en la maleta, alisando cuidadosamente cada arruga de sus camisas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Brooke, aunque la respuesta era obvia. «Me voy»,
contestó él con sencillez. La Junta me sugirió que me tomara una excedencia para recuperar la compostura. Al parecer, mis modales se han vuelto demasiado fastidiosos incluso para ellos. Ya no había ira ni irritación en su voz, solo cansancio. El cansancio interminable y profundo de un hombre que se había perdido a sí mismo. Brooke lo vio cerrar la maleta y se dio cuenta de que su juego de etiqueta había ido demasiado lejos. Quería darle una lección, pero en lugar de eso había arruinado al hombre que una vez había amado. En su despacho de la notaría, Brooke hojeaba su papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los últimos acontecimientos. Sobre el escritorio había una carpeta con un contrato inacabado y, a su lado, el mismo cuaderno con las normas de etiqueta que ahora solo le causaban amargura. Señora Hampton Wilder, Sara se asomó por la puerta. Ha llamado el gerente del club de campo. El señor Hampton Wilder montó un escándalo en la terraza, algo sobre servilletas mal dobladas. Brooke asintió sin levantar los ojos de los papeles. Cada nuevo incidente relacionado con Trent resonaba en ella con un agudo sentimiento de culpa. Ella había creado aquella pesadilla con sus propias manos, convirtiendo la ordinaria venganza conyugal en una fuerza destructiva. Aquella noche, de camino a casa, se detuvo en el mismo restaurante donde todo había empezado. A través de la ventana pudo ver su mesa. Otra pareja estaba sentada allí, riendo despreocupadamente de algo. Brooke recordó aquella desafortunada velada, el leve pinchazo del tenedor en la mano, su ego herido. Qué pequeño e insignificante parecía todo ahora. En casa, encontró a Trent en la biblioteca. Estaba sentado en su sillón favorito, pero en lugar de la habitual prensa de negocios, tenía delante una antigua edición sobre etiqueta. «¿Sabes?», dijo sin levantar la vista, «he encontrado aquí un pasaje interesante sobre cómo en el siglo XVIII un caballero podía perder su reputación por anudarse mal la corbata. Curioso, ¿verdad?». Su voz sonaba extrañamente distante, como si hablara consigo mismo. Brooke se fijó en que su traje, antaño inmaculado, estaba arrugado y su camisa tenía una mancha de café, algo que antes había sido impensable para Trent. «He estado pensando», continuó todavía sin mirar a su mujer, «quizá tengan razón. Tal vez estoy realmente demasiado obsesionado con las normas». Brooke miró a su marido en silencio, observando las nuevas arrugas alrededor de los ojos, las canas en las sienes que habían aparecido como de la noche a la mañana. Sus manos, que sostenían el libro, temblaban ligeramente, una nueva costumbre después de toda la humillación pública. A la mañana siguiente, Elizabeth llamó con noticias. Trent había cancelado una importante reunión con inversores, alegando mala salud. De hecho, lo habían visto en el parque de la ciudad, donde había pasado la última hora reprendiendo al jardinero por unos arbustos mal podados. «Brooke», la voz de su amiga sonaba preocupada, «te das cuenta de que esto ya no es un juego, ¿verdad? Es como si hubiera creado su propio mundo en el que cada pequeña cosa tiene que estar sujeta a un estándar increíble». Aquella tarde, Brooke encontró a su marido en el estudio. Estaba colocando metódicamente los bolígrafos sobre el escritorio, alineándolos en el ángulo perfecto. «Trent», le puso suavemente una mano en el hombro, pero él se sacudió como si le hubieran dado un golpe. «Ahora no», murmuró, sin dejar de trabajar. «Tengo que terminar esto. Tiene que estar bien, perfectamente bien». Un brillo febril apareció en sus ojos, y Brooke sintió miedo de verdad por primera vez. ¿Qué había hecho? ¿Cómo una simple venganza por un acto imprudente se había convertido en una pesadilla? Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando los pasos de su marido en la habitación contigua. Iba de un lado a otro, murmurando algo sobre las normas de servicio y la inadmisibilidad de mezclar cubiertos de distintas épocas. Por la mañana, llegó un mensaje de Victoria Priestley.
Trent se había presentado en su club a una hora impensablemente temprana, exigiendo que se volvieran a servir todas las mesas de acuerdo con una antigua etiqueta francesa. Brooke se quedó mirando la pantalla del teléfono y algo en su interior se quebró. Había querido dar una lección, pero en lugar de eso había creado un monstruo obsesionado con las normas hasta el punto de que la realidad había dejado de existir para él. El espejo reflejaba a una mujer impecablemente vestida, perfectamente peinada y maquillada. Pero por primera vez en mucho tiempo, Brooke vio a la verdadera ella detrás de aquella máscara, la persona cuya venganza había ido demasiado lejos. El City Club estaba inusualmente lleno para ser por la mañana. Brooke se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella cuando entró en el comedor. En la mesa central estaba sentado Trent, impecablemente vestido pero con una nueva expresión en los ojos. Señoras y señores, su voz, normalmente segura, sonaba ahora desacostumbradamente tranquila. Les he invitado hoy aquí para pedirles disculpas, a todos ustedes y especialmente a mi esposa. Brooke se quedó paralizada a medio camino de la mesa. No se lo esperaba. Trent apenas había hecho apariciones públicas en las últimas semanas, y ahora ella podía ver lo mucho que había cambiado. Dejé que las reglas de etiqueta eclipsaran el sentido común, continuó, mirando directamente a Brooke. Lo empecé todo con aquella desafortunada puñalada con el tenedor, intentando dar una lección. Yo mismo acabé siendo prisionero de esas reglas. Un murmullo recorrió la sala. Victoria Priestley se inclinó hacia Elizabeth McCormick, susurrando algo rápidamente. La juez apartó desafiante el periódico de la mañana. Brooke, Trent se volvió hacia su esposa. Siento lo de la otra noche en el restaurante, por anteponer las normas al respeto por ti. Fue imperdonable. Brooke se acercó lentamente a la mesa. Podía ver la sinceridad en sus ojos, cansados del interminable juego de la impecabilidad. Y debo pedirte disculpas, le temblaba la voz, por convertir la venganza en una obsesión, por permitir que nuestra relación se convirtiera en un campo de batalla de reglas de etiqueta. El señor Harrington tosió suavemente. Todos somos un poco culpables, ¿no? Hacer apuestas, convertir los problemas en entretenimiento. Sí, sonrió Victoria. Recuerdo cuando ofrecí apostar sobre cuántas reglas de etiqueta rompería Trent en una noche. Poco a poco, la tensión en la sala empezó a disminuir. La gente hablaba con más libertad. Algunos incluso bromeaban sobre tener que buscar nuevos entretenimientos para las cenas. ¿Sabes? Trent cogió la mano de Brooke. He aprendido una cosa importante. Las normas no están ahí para humillar a los demás o demostrar tu superioridad. Están ahí para que la comunicación sea más fácil y agradable. Brooke asintió, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Y me he dado cuenta de que la venganza es un camino a ninguna parte, sobre todo cuando utilizas algo que se supone que debe unir a la gente. Elizabeth se acercó a su mesa. ¿Qué tal si cenamos? Sin reglas ni calificaciones, solo... ¿amistosos? Eso sí, sin apuestas, sonrió Trent. Y nada de contar infracciones de etiqueta. Esa noche, sus amigos más íntimos se reunieron en su casa. Por primera vez en mucho tiempo, nadie estaba pendiente de la correcta colocación de los instrumentos o del ángulo de las copas. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, dijo Victoria pensativa. Con una simple puñalada con un tenedor, y se convirtió en una auténtica guerra de reglas, añadió el juez McCormick. Aunque debo admitir que he aprendido mucho sobre etiqueta de diferentes épocas. Brooke observó a su marido. Ya no se estremecía al ver una servilleta mal doblada, ni hacía comentarios sobre modales. En cambio, se limitaba a disfrutar de la compañía, a reírse de los chistes, a ser el mismo. ¿Sabes?, le susurró más tarde esa noche, cuando los invitados empezaban a dispersarse.
Quizás deberíamos empezar de nuevo, sin reglas ni convenciones, solo ser nosotros mismos. Brooke miró su reflejo en el espejo del salón, dos personas que habían pasado por una extraña prueba de su propio orgullo y deseo de probarse a sí mismas. Ambos habían cambiado, pero tal vez era el cambio que necesitaban. La gélida mañana comenzó de forma inusual para Brooke, que se despertó con el olor a café recién hecho. Se encontró a Trent en la cocina intentando preparar ineptamente el desayuno. La tostada estaba ligeramente quemada y los huevos revueltos tenían grumos, pero por primera vez en mucho tiempo no resultaba irritante. Sé que está lejos de ser perfecto, sonrió con culpabilidad, notando la mirada de ella. Pero estaba pensando, ya es hora de que aprendas a hacer las cosas con tus propias manos, no solo a señalar los errores de los demás. Brooke se sentó en silencio a la mesa, observando cómo su marido jugueteaba con la cafetera. Sus movimientos eran torpes, pero había algo conmovedor en aquella incertidumbre. Había desaparecido la tensa serenidad con la que solía realizar cualquier acción en público. Había una sorpresa en el despacho, una nota de Trent sobre su mesa, invitándola a comer, no a un restaurante caro como los que solían frecuentar, sino al pequeño café familiar que habían frecuentado en los primeros años de su matrimonio. Sin código de vestimenta ni normas de servicio, ponía al pie. Durante el almuerzo hablaron de cosas sencillas: el trabajo, el tiempo, los planes para el fin de semana. Trent habló de sus intentos de reconstruir las relaciones con sus socios comerciales, admitiendo sus errores y no tratando de fingir que no había pasado nada. ¿Sabes? Apartó el tenedor y Brooke se tensó involuntariamente, pero él se limitó a sonreír. Ya no tengo miedo de cometer errores. Resulta que es una sensación bastante liberadora. Por la noche, los dos cenaron solos en casa por primera vez en muchos meses, sin sirvientes, sin un servicio perfecto, sin contar las meteduras de pata ni las faltas de etiqueta. Solo dos personas intentando reaprender a estar juntas. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó Brooke, sirviendo vino en copas personalizadas. ¿En aquella fiesta en la que te tiré encima una bandeja de canapés? Y en vez de armar un escándalo, nos reímos. Trent agitó su copa pensativo. ¿Cuándo tuvimos tiempo de ponernos tan serios? Habían decidido celebrar una pequeña recepción para sus amigos más íntimos ese fin de semana. Pero ahora era diferente, sin reglas estrictas, sin un servicio perfecto. Solo una cálida reunión de viejos amigos. No es habitual verte tan relajado, comentó Elizabeth mientras observaba a Trent preparar sus propios cócteles, ignorando los pequeños deslices. Estamos aprendiendo, replicó Brooke, mirando a su marido con cariño, aprendiendo a ser personas normales, no libros de etiqueta andantes. Poco a poco, su casa empezó a llenarse de vida de nuevo. Atrás quedaba aquel ambiente estéril de orden perfecto, que daba paso a un acogedor desorden creativo. Podían dejarse tazas sin lavar en la mesa de la cocina, un play tirado descuidadamente en el salón. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, Trent dijo un día, mirando a su nuevo hogar. Las normas están para hacer la vida más cómoda, no más complicada. Las hemos convertido en un instrumento de tortura. Primero yo por ti, luego tú por mí. Brooke asintió, recordando su cuaderno de reglas de etiqueta, que ahora estaba cogiendo polvo en algún estante lejano. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada al mundo ni a su marido. Ahora su relación se asentaba sobre una base más sólida de respeto y aceptación mutuos. Por las tardes solían sentarse en el jardín a contemplar la puesta de sol, sin trajes perfectamente planchados, sin conversaciones triviales, sin un escrutinio constante de cada gesto, solo marido y mujer, encontrando el camino el uno hacia el otro a través de la extraña prueba de su propio orgullo. ¿Por qué no hacemos un picnic?, Trent sugirió un día. Aquí mismo, en la hierba, al diablo con todas las reglas sobre comer al aire libre. Y así lo hicieron,
con platos de papel, vasos de plástico y un desprecio absoluto por la etiqueta, y fue una de las veladas más felices de sus nuevas vidas. En la sala de conferencias de la planta metalúrgica de Hampton Wilders se reunía la nueva junta directiva. Trent, por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquilo y confiado mientras presentaba la estrategia de crecimiento actualizada de la empresa. Hemos cometido errores, su voz sonaba firme. Yo he cometido errores, pero ahora estamos listos para seguir adelante, centrándonos en lo que realmente importa, la calidad del producto y las relaciones con los socios. Brooke, sentada al final de la mesa, notó las miradas de aprobación de los miembros de la junta. Nadie esperaba más rabietas ni regaños por faltas de etiqueta. Delante de ellos había un profesional que había admitido sus errores y estaba dispuesto a trabajar para corregirlos. Tras la reunión, el señor Harrington se dirigió a ellos. Saben, estoy impresionado, no solo por la nueva estrategia, sino por cómo habéis cambiado los dos. Inspira confianza. Por la noche, él y Trent hablaron del día anterior en su café favorito, no en un restaurante caro donde cada movimiento tenía que ajustarse al protocolo, sino en un acogedor establecimiento familiar. Curioso, Trent removió el azúcar de su café con una cuchara normal de metal, sin preocuparse por los movimientos correctos. Antes, habría considerado este lugar indigno de nuestro estatus. Ahora me doy cuenta de que aquí es donde me siento verdaderamente cómodo. Brooke sonrió al verle charlar despreocupadamente con la camarera, sin una sombra de su antigua arrogancia. En efecto, su círculo social había cambiado. Muchos conocidos de Dane habían desaparecido, pero había nuevos amigos que valoraban la sinceridad por encima del brillo social. Al día siguiente, en la notaría, Brooke recibe una sorpresa. Han vuelto varios clientes importantes que aprecian su profesionalidad y su nuevo enfoque más humano de los negocios. «Sabes», dijo uno de ellos, «da gusto trabajar con gente que no tiene miedo de admitir sus errores y aprender de ellos». En casa, él y Trent organizaron una pequeña celebración, sin un servicio elaborado ni código de vestimenta. Se limitaron a abrir una botella de vino, pedir pizza y hablar de todo lo que les pasaba en el mundo. «¿Recuerdas cómo empezó?», preguntó Trent, recostándose en el respaldo del sofá. «Con una puñalada con un tenedor. ¿Quién iba a pensar que nos llevaría a reinventar nuestras vidas por completo?». Brooke asintió, recordando aquella noche en el restaurante, obsesionados con el exterior, las normas, el estatus, las opiniones de los demás, olvidando lo importante, nosotros mismos. Poco a poco, su casa volvió a llenarse de invitados, pero ahora era un tipo de reunión diferente. No se contaban las infracciones de etiqueta, no había juegos sociales ni fingimientos. La gente venía en busca de un diálogo sincero y un ambiente cálido. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», Elizabeth dijo una vez. «Es como si los dos hubierais rejuvenecido. Se ha ido esa tensión eterna, esa máscara de perfección». Su matrimonio había renacido. Había pasado de ser una unión formal sujeta a normas y convenciones a una relación real en la que podían ser ellos mismos, cometer errores y crecer juntos. En el trabajo, Trent también cambió su enfoque. En lugar de un estilo de liderazgo autoritario, aprendió a escuchar a los empleados, a valorar sus ideas y su experiencia. La empresa empezó a recuperarse, atrayendo a nuevos socios no por un gran nombre, sino por logros reales. «Es como si estuviéramos aprendiendo a vivir de nuevo», comentó Brooke una tarde mientras estaban sentados en el jardín. «Sin reglas de etiqueta que definan cada paso, simplemente siendo nosotros mismos». Trent le cogió la mano. «¿Y sabes qué? Es mucho mejor así. Resulta que la verdadera intimidad solo es posible cuando te quitas todas esas máscaras». En una fresca tarde de otoño, la casa de los Hampton Wilders estaba repleta de invitados, la misma alta sociedad de la ciudad, pero el ambiente era completamente distinto. Brooke,
elegante como siempre con un sencillo vestido negro, observaba a los invitados con una leve sonrisa. Trent seguía siendo el jefe de una gran fábrica metalúrgica. Ella era una respetada notaria. Su posición en la sociedad no había cambiado, pero sí su enfoque de la vida. Ahora podían permitirse ser más naturales sin perder su dignidad. ¿Sabes?, le susurró Victoria a Priestley, inclinándose hacia Brooke. Tus recepciones se han vuelto mucho más agradables. Todo es igual de refinado, pero sin esa tensión de temer coger el tenedor equivocado. Se respiraba un ambiente relajado en el salón. El mayordomo seguía sirviendo las bebidas de forma impecable, pero nadie reprendía a quien ponía accidentalmente un vaso en el posavasos equivocado. Las reglas de los buenos modales se cumplían, pero ya no eran grilletes. Trent, de pie junto a la chimenea, discutía un nuevo proyecto empresarial con el señor Harrington. Su postura seguía siendo impecable, sus modales inmaculados, pero había desaparecido aquella morbosa obsesión por la etiqueta que antes envenenaba cualquier comunicación. Sorprendente, comentó Elizabeth McCormick observando al señor de la casa. No ha perdido su encanto, pero se ha vuelto de alguna manera real. Brooke asintió comprensiva. Ambos habían encontrado un equilibrio entre las convenciones sociales y la humanidad. Ya no tenían que demostrar su superioridad mediante el conocimiento de la etiqueta ni humillar a los demás por meteduras de pata sin importancia. Su círculo social seguía siendo el mismo: empresarios de éxito, abogados, médicos. Pero ahora no se trataba solo de contactos sociales, sino de relaciones reales, en las que detrás de unos modales impecables había personas vivas con sus propias historias y sentimientos. ¿Recuerdas cómo solían apostar por las meteduras de pata de Trent?, preguntó en voz baja uno de los invitados. Creo que eso fue en otra vida. La velada continuó. Las conversaciones fluían fácil y despreocupadamente, entretejiéndose entre temas de negocios e historias personales. Nadie vigilaba el ángulo de la cuchara de postre o el correcto doblado de la servilleta, aunque todas esas reglas seguían observándose. Solo que ahora era una parte natural de la vida, no un objetivo. En un momento dado, Trent derramó accidentalmente un poco de vino sobre el mantel. En el pasado, un incidente así habría provocado un escándalo. Ahora, sin embargo, simplemente se disculpó con una sonrisa y la conversación continuó como si nada hubiera pasado. Me he dado cuenta, dijo Victoria más tarde, cuando Brooke y ella se quedaron a solas, de que has conservado lo mejor de tu vida anterior, tus modales, tu estilo, tu posición en la sociedad, pero te has deshecho de las cosas que te hacían infeliz. Brooke miró a su marido, que charlaba despreocupadamente con los invitados. Sus movimientos seguían siendo elegantes, su forma de hablar impecable, pero ahora era una muestra de educación y respeto por los demás más que una herramienta de presión. A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, se sentaron en la biblioteca. Trent sostenía su vaso de whisky fuera de servicio, pero ¿a quién le importaba ahora? «Sabes», dijo mirando el fuego de la chimenea, «estoy agradecido por el incidente del tenedor. Sin él, seguiríamos viviendo así, atrapados en nuestras propias ideas de cómo deberían ser las cosas». Brooke asintió, acomodándose a su lado en el sillón, un gesto impensable para la otrora impecable dama. Habían aprendido a ser ellos mismos sin perder la dignidad. Habían aprendido a valorar las reglas de etiqueta como una herramienta para comunicarse cómodamente, no como un arma o una forma de demostrar su superioridad. Su historia se ha convertido en una especie de leyenda en la comunidad local, una historia de cómo la excesiva adhesión a las normas casi arruina una vida y de cómo la capacidad de encontrar un equilibrio entre forma y contenido ayudó a crear algo nuevo y real. Al fin y al cabo, la verdadera nobleza no reside en el cumplimiento impecable de todas las normas, sino en la capacidad de seguir siendo humano sin perder la dignidad. Y ambos,
tras pasar por todas las pruebas, acabaron por darse cuenta de esta sencilla verdad.